Bueno, en el capítulo 6 de Mateo tenemos lo que se llamaría los fundamentos o los principios que Jesús estableció para dar a conocer la dimensión de la oración desde dos momentos. Uno, el momento previo a su ascensión, a su glorificación, y lo que había de ser desarrollado como entendimiento posterior a ese momento, ¿verdad? Entonces, allí en el capítulo 6, desde el versículo 5, es donde Jesús aborda, primero en el capítulo 5 aborda Jesús el tema de cómo no orar y cómo la gente de ese momento y bajo el gobierno religioso, bajo la realidad religiosa en la que vivió esa generación, pues aquí vemos que Jesús identifica una dinámica en la que la gente oraba y que era incorrecta. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque los hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa era una dinámica religiosa, parece que se había vuelto muy popular en ese momento, dada, como te digo, toda la perspectiva y la coyuntura religiosa, política y social que había desencadenado pues la ley de Moisés y la administración del Sanedrín, imponiendo pues toda la forma de vida social de la nación judía, ¿verdad? Entonces Jesús les dice que esa dinámica primero está mal enfocada y por eso le dice, cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Y aquí les dice, les habla Jesús cómo oran los hipócritas y por qué esa dinámica de oración pues no era conforme a lo que él quería establecer. Entonces, ¿cómo oraban ellos? En público, en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Orar en pie. Bueno, no es porque orar en pie sea algo mal visto, ¿verdad? Sino porque era justamente que ellos, para ser vistos de los hombres, oraban en pie, en una actitud de soberbia y de orgullo. Luego, en el versículo 6, nos habla del aspecto de entendimiento de la oración. Desde qué plataforma, desde qué entendimiento, desde qué verdad, desde qué realidad espiritual deberíamos orar y desarrollar la oración. En el verso 6 te dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y aquí viene, mira, ora a tu Padre. Primer principio aquí, la oración es para los hijos. La oración es el privilegio que Dios nos dio a sus hijos. Solo los hijos de Dios pueden orar conforme a la mente de Cristo. Solo los hijos de Dios tenemos el privilegio de la oración, cuyo objetivo es conocer los secretos de la mente del Padre. Por eso aquí habla del secreto, ¿no? De entrar en el secreto con el Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí hablamos pues de la dinámica de nuestra vida, producto de esa oración. ¿Cómo oramos? Como hijos. Y oramos como hijos bajo la realidad de que Dios, nuestro Padre, nos ve. Y lo que ve Dios cuando oramos es la expresión y la manifestación del carácter de su Hijo en nosotros, lo que conlleva un resultado, ser recompensados en público. Ahora, ese ser recompensado en público, pues obviamente hoy entendemos que de ninguna manera tiene que ver con los orgullos personales, con el éxito personal o con los logros personales. No tiene que ver con eso. Tiene que ver cuando aquí dice que te recompensará en público, es que la recompensa de Dios o lo que enseñan la palabra galardones que implican tres niveles de premio, por así llamarlo, pero nunca tienen que ver con un aspecto individual para que uno sienta satisfacción, sino que lo que habla aquí de que el Señor te recompensará en público habla más bien de la reputación, del testimonio, diríamos, del buen nombre, no de lograr el éxito, no de ser reconocido, sino de el testimonio. Que Dios nos reconozca es mucho mejor que la gente nos reconozca y que Dios no.
Bueno, ahí está. Luego también habla de otro modelo. El otro modelo que parece que se llevaba en esa generación con respecto a la oración es el que dice el verso 8. Perdón, el 7, María Jesús. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Lo primero que dijo es como los hipócritas. Los hipócritas aman ir a las plazas, a los lugares altos, etcétera, etcétera. Pero los gentiles les gusta hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Y por qué hablan los gentiles tanto? Porque tienen muchas deidades, muchos dioses. Entonces ellos tienen que hablarle al santo más desocupado que encuentren, ¿verdad? Mm, o como digo yo, cuando a veces hablando de la oración y de encomendar pues nuestras actividades a Dios, si Dios quiere y la Virgen no se mete. Entonces, esa es la oración de los gentiles. Ellos le oran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen, a Sancocho, Sándwich, San no sé qué. Bueno, todos los santos habidos y por haber. Esa era una dinámica gentil y Jesús dice que esa es una dinámica que no tiene ninguna trascendencia, no tiene ninguna objetividad, no tiene ningún sentido. Está totalmente ajena y alejada de la realidad que Cristo el Señor representa en cuanto a la oración. Entonces luego en el verso 8 les dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. O sea, ustedes no oren como ellos para que, y aquí dice, no, para que ustedes no se hagan semejantes a ellos. Es porque la oración, amada María Jesús, la oración nos lleva a parecernos, a ser imitadores. Por eso dice, ustedes no los imiten ni a los hipócritas ni a los gentiles para que no terminen siendo como ellos. Más bien vamos a orar conforme al modelo de la mente de Cristo para parecernos es a Cristo. ¿Se entiende, verdad? Ese es el planteamiento que les hace aquí. No os hagáis pues semejantes a ellos, y aquí da una razón, porque ellos oran enfocados en lo material, tanto los hipócritas, que habla de los religiosos, como los gentiles, que hablan de los que están en ignorancia. Y aquí te dice por qué no hay que seguir esos modelos, porque esos modelos están determinados por la carencia o por la falta de algo. Por eso dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Está diciendo que el Padre conoce mi necesidad. Y ahí está hablando de un aspecto individual de la existencia. El Padre, recuerda que la oración, la plataforma de esta oración que enseña Jesús es que vamos al Padre. Y si yo voy al Padre es porque yo soy hijo. De otra manera, no puedo ir a orar. O sea, tú puedes orar, o la gente que no es hijo de Dios puede orar. El asunto acá es escuchar a Dios, cuando obviamente aquí Jesús estableció que la oración es una relación de paternidad, de cobertura, de dependencia, de entendimiento, de conocimiento del carácter de Cristo, del carácter de Dios el Padre, que tiene que ser revelado a mi vida para que yo pueda orar conforme a su voluntad. Y eso es lo que nos propone aquí. Dice que nosotros no oramos tampoco en base a la necesidad. Es que aquí no está diciendo que oramos porque tenemos necesidad, no está diciendo aquí. Aquí al contrario, está diciendo que el Padre ya conoce la necesidad. Por lo tanto, si soy hijo, ¿oro la necesidad? No, no oro la necesidad. Yo oro, si soy hijo, oro lo que poseo, oro lo que tengo, oro lo que administro, oro desde un entendimiento de que la plenitud de Cristo hace parte de mi entendimiento y que la plenitud de Cristo hace parte de la gerencia de mi vida. Entonces, por eso les dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis, lo que significa que la oración no es para pedir cosas, ¿ves? Porque, ¿para qué uso la oración si Dios ya sabe lo que necesito? Entonces no oro lo que necesito, oro lo que administro porque soy hijo. ¿Se entiende la diferencia? Otra vez, Sí. no oro lo que necesito porque mi padre ya sabe lo que necesito. Si mi padre ya sabe lo que necesito, significa que lo poseo, lo tengo. Oro para administrar lo que poseo. ¿Ok? El versículo 9. Eh, Sí, amada. Sí, dime, te oigo. eh, Uno lo que debo administrar. Ok. Sí. ¿Podría ampliarme ese Bueno, administrar? ya.
Otra vez, pero déjame regresarme a esto. Recuerda que esta es una respuesta de oración a la demanda de sus discípulos, enséñanos a orar. Cuando Ujú, ellos le dicen, enséñanos a orar, entonces Jesús no es que estableció esta oración para que la repitieran por los siglos de los siglos, sino que sí, esta estructura, estas palabras que Jesús habla, estos principios, estas ideas de Dios que están contenidas en esto, son el proto de la oración. Cristo no ha ido a la cruz, Cristo no ha sido glorificado, Cristo no ha cumplido todavía su propósito, por lo tanto, esta es una respuesta a la demanda judía de aprender a orar y salirse de ese modelo hegemónico que había desencadenado la religión judía. ¿Me entiendes? sí. Entonces, sin embargo, Jesús en esta respuesta a la oración o a la petición de sus discípulos de aprender a orar, Jesús coloca o sienta las bases de aquello que había de ser desarrollado en el entendimiento de la iglesia una vez que Cristo fuese glorificado. Todas estas palabras, algunas de ellas tuvieron cumplimiento ya de lo que estamos Mm, hablando en el Padre Nuestro. Algunas se cumplieron, otras de estas expresiones tienen un aspecto profético. Esta es una de esas cuestiones que tienen un aspecto profético. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Eso se cumplió en Cristo? Sí, se cumplió en Cristo. ¿Está vigente? Sí. Dios el Padre todavía sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que se las pida, porque aquí cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Lo que pasa es que ahora la gerencia cambió. Antes, lo que traía a existencia, antes es antes de la cruz. Lo que está diciendo aquí es que antes de la cruz, tú orabas para recibir, tú orabas para tener, tú orabas para que Dios te entregue. Hoy no, hoy oramos para que lo entregado, lo entendido, lo que se ha incorporado como ley de existencia a la iglesia, esto no es individual, amada. Lo que la iglesia administra hoy pueda ser también lo que yo administro. Por eso tan importante, mi amada María Jesús, entender la mente corporativa, que es la mente de Cristo, que es orar conforme a lo que el Espíritu de Cristo le ha entregado a administrar a la iglesia, no a una persona. Es que hacer esa en transición de las oraciones individuales a las oraciones corporativas o a la oración generacional, pues nos va a llevar todavía un tiempo. Nos va a llevar todavía un tiempo de entendimiento, porque todavía no salimos del individualismo de la oración y arribamos y trascendemos a la oración corporativa, a esa oración que dice, que decía Pablo, mi espíritu está contigo. Si mi espíritu está contigo cuando tú oras, yo oro y ora la iglesia. Entonces la oración se convierte en el clamor generacional de la iglesia, no de alguien, no de una persona, no de un apóstol, no de un pastor. Es la oración corporativa del cuerpo de Cristo. Por eso aquí Jesús lo establece, ¿no? Dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas, porque obviamente una vez se consuma la obra de Cristo, todo lo que el Padre quiere que administremos, todo lo que el Padre quiere que entendamos, todo lo que el Padre quiere que expresemos y administremos, se lo entregó a la iglesia mediante el Espíritu de Cristo. ¿Ok? Sí, entiendo. Entiendo en cuanto a la oración corporativa, pero no me gustaría dejar pasar que igual somos seres humanos, individuos, y uno también a veces tiene una necesidad. Por ejemplo, no sé, a veces una necesidad de salud o una necesidad económica o una necesidad de quizás un matrimonio o un hijo. Esas necesidades igual están. No podemos Ya. decir que no. Bueno, te voy a decir Son una parte de... cosa, te voy a decir una cosa. Esa lista que acabas de proyectar, según Dios, no son necesidades. Según Dios, son necesidades de mi existencia humana. ¿Me entiendes? Por ejemplo, que necesito un esposo, una esposa. Te estoy pidiendo si me embarazo o no me embarazo, si tenemos un hijo o no tenemos un hijo, si cambio de trabajo o no cambio de trabajo, si me traslado de ciudad o no me traslado de ciudad. Ese tipo de cosas que tú enumeras no son las necesidades según Dios.
son las necesidades o las dificultades o las decisiones que nos plantea la vida. ¿Ok? Dame un minutito, dame un minutito. Hola, mi Pati, buenos días. Por eso ahí dice que vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas, porque las cosas que Dios ya proveyó y quiso proveer, las proveyó en Cristo. Por eso dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con su Hijo todas las otras cosas? Entonces entendamos algo. ¿Recuerdas que te planteé el ejemplo del sistema solar, verdad? Donde gira todo alrededor tuyo. Sí. Entonces, alrededor tuyo giran cosas por causa de Cristo. Son las que Dios conoce y la que Dios ya proveyó. Inclusive te proveyó a ti el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y el discernimiento para administrar todo ello. Tú identificas lo que en tu vida gira por causa de Cristo, lo administras. Le hablas, lo declaras, lo multiplicas, etcétera. Lo otro que gira y que no es causa de Cristo, pues ahí está, pero es por causa humana. ¿Me hago entender? Ahora bien, hay cuestiones definitivas en esto de que vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad, porque son las cosas que Él ya predefinió, predestinó, como dice Efesios, las cosas que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Esas son las cosas que habla aquí, porque hay otras cosas que si no identificamos a Cristo en ellas, pues simple y sencillamente, María Jesús, Dios no está comprometido con ellas. Ya corren por tu cuenta. Si te vas de trabajo y lo cambias, si te vas de otra ciudad, si te cambias de peinado, si te cambias tu régimen alimenticio, bueno, qué sé yo, cualquiera de esas decisiones que diríamos pueden resultarnos cotidianas y que pueden ser definitivas para nosotros, pero que en realidad para Dios no tienen vigencia, porque ya las reconcilió en Cristo. Ahora, si ya las reconcilió en Cristo, esa reconciliación en Cristo se traslada a mí en forma de pensamiento, revelación e iluminación del entendimiento, para yo saber cuándo un movimiento de mi vida, un traslado de mi vida de un lugar a otro, le aporta esa al crecimiento y conocimiento de Cristo. La verdad es que todavía estamos en una fase de entender ello, porque los ojos del entendimiento del cuerpo de Cristo, no de individuos, porque cuando Pablo habla de los ojos del entendimiento, habla en término corporativo, del cuerpo de Cristo, del varón perfecto, no en términos individuales. Entonces, por eso no alcanzaría, no sirve, amada María Jesús, que a ti y a mí se nos abran los ojos y los demás, si el cuerpo de Cristo no somos tú y yo, son muchos más. ¿Me hago entender? Entonces, ahí es que el entendimiento de esta parte de que las cosas que tengo necesidad, Dios ya las conoce, pero ¿cuáles? Pues obviamente las que giran a mi alrededor y que son causa de Cristo, que son causadas por Cristo, sustentadas en Cristo y promovidas por Cristo, identificadas por el Espíritu de Cristo. Las demás, pues te digo así, Dios dirá, pues administralas. Igual tienes inteligencia, pero como hay cosas que Dios no conoce, existen para nosotros, en nuestro mundo, en nuestro entendimiento. Es más, existen cosas y que nosotros las disfrutamos. Dios no se conflictúa contigo porque tienes comodidades y disfrutas, pero a Dios no le importa a veces ese tipo de cosas. ¿Me hago entender? Ahí es donde el discernimiento de lo que es conforme a Cristo opera en nuestra vida. Y el discernimiento no puede operar en nuestra vida si no avanzamos a un estadio, a un estado, a un discernimiento, porque el discernimiento es eso. El discernimiento es identificar temprano en mi vida dónde está sembrado Cristo, en mi vida y alrededor de ella. ¿Me hice entender, amada? Eso, sí, eso lo entiendo bien en cuanto al tema del discernimiento, discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Eso claramente nos lleva a orar desde ahí, pero quizás a lo mejor en mi mente humana racional, pastor, que me hace quizás no cuestionarme, pero sí tratar de entender, porque entendí lo que me dijo, pero por ejemplo, usted, si de repente tiene una necesidad de su hijo, por decir algo, no está bien, necesita ser sanado de alguna cosa, por ponerlo en ejemplo, Sí. usted
ora por esa situación, Ah, ya. ¿o no? Entonces, sí, ahora viene la otra parte. Por ejemplo, la sanidad. Me adelanté entonces, perdón. Sí, está bien. Mira, ahora viene la otra parte, ¿no? Eh, ¿De qué cosas tienes necesidad? Hablamos de esa parte como, de esa parte humana, ¿no? De esa parte que decimos, bueno, me preocupa una cosa, quisiera esto. ¿Será que Dios aprueba lo que voy a hacer? Señor, ayúdame en esto. Hago, no hago, compro, no compro, vendo, no vendo, cambio, no cambio, etcétera. Necesidades de la vida Ujú, cotidiana. Siempre la vida se plantea así, desde el principio, exacto. desde que tú te despiertas, la vida te plantea la necesidad de escoger. ¿Me Ujú, levanto o no me sí. levanto? Tengo pereza, dormí mal, no Ahí quiero entra, levantarme. y ahí entra el albedrío que vimos ayer. Ahí yo tengo la capacidad de decidir en Cristo lo que me conviene o no, de Para acuerdo él. a esa Ajá, naturaleza. claro, de Exacto. acuerdo. Pero también está lo que estábamos viendo recién y me interesa también. Bueno, entonces, por ejemplo, la sanidad. La sanidad es una cuestión reconciliada en Cristo. Entonces, no es una necesidad. Es una administración de algo que ya está. Porque cuando hablamos en términos humanos de necesidad es algo que no tengo, que me gustaría tener, que me gustaría disfrutar porque creo que me lo merezco, porque he hecho las cosas bien, porque he ahorrado, porque he sido disciplinado, porque me he abstenido de cosas para lograr lo que quiero. Quiero irme con mi familia a la playa, quiero disfrutar porque nunca lo he hecho. Tengo necesidad de tener una semana con mi familia. Ahora te digo, ¿Dios aprobará eso? Ahí viene la cuestión de qué testimonio acerca de esas cosas te da el Espíritu de Cristo que está en ti. Porque esas cuestiones que son como tan íntimas, tan familiares, tan individuales, ¿cómo opera ahí? Ahí opera es el testimonio de Cristo. ¿Qué te dice Cristo a tu conciencia? Pero la sanidad es algo que Cristo reconcilió en la cruz. Por lo tanto, ahí es donde te digo, no es una necesidad. Es una cuestión de manifestación de una obra consumada en Cristo. Ahora, ahí es que te digo cómo nosotros administramos, expresamos cuál es la gerencia de la sanidad, siendo que creemos que Cristo nos ha hecho sanos y que cuando alguien está enfermo de los nuestros, de nuestra familia, automáticamente nosotros, eso es automático, decimos, vamos a orar. Pero ese vamos a Claro. orar no es vamos a orar para que sea sanado, porque eso es lo que uno generalmente hace. Está enfermo, hay que orar por sanidad. Está endeudado, hay que orar por provisión. Bueno, etcétera. O sea, siempre es esto, ¿no? La fuerza que se imprime hacia abajo contra la fuerza que imprimimos hacia arriba. Causa, efecto. Se causa la enfermedad, el efecto es oremos por sanidad. Yo creo, amada, que no es así. No es así. Porque esto no es una lucha de fuerzas. Porque es que Cristo ya ganó, lo consumó, lo volvió pleno, lo volvió vida, lo volvió ley y lo volvió espíritu. Y como lo volvió todo lo que te acabo de decir, lo entregó a su cuerpo, que es la iglesia, la administración, la plenitud de lo que es él, dice, y lo entregó por cabeza a la iglesia, Efesios, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces, como no es una necesidad, sino que es algo que Dios ya reconcilió y determinó, ahí lo que opera es la capacidad nuestra de gerenciar lo que ya nos fue entregado. Entonces no oro la necesidad, ¿ves? Oro la solución, porque la solución ya está dada en Cristo. Ahí es que viene, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Por lo general, Exacto. cuando Eso. se presenta alguna cosa de Ah, estas, mi amada María Jesús, cuando se presenta enfermedad o alguna dificultad, algún imprevisto de la vida, nosotros por lo general oramos el problema. Por ejemplo, estoy enfermo, Señor, saname, ¿cierto? claro. Esa es la reacción natural. Creo yo que habría que cambiar eso. Creo yo que habría que cambiar esa dinámica de ser tan reactivos con respecto a algo que sucede. Cuando en el discernimiento lo que entendemos es que muchas de las cosas que no sucede, hablando de los entendidos, de hijos de Dios, hablando como entendidos, como hijos de Dios, porque la oración es desde la plataforma de que somos hijos y Él es Padre. Entonces, hablando desde esa plataforma de entendimiento, amada, hay que discernir lo que me sucede,
¿Es por causa de Cristo o es oposición? Porque Pablo en su vida lo plantea así. Pablo dice, yo he estado en cárceles, en prisiones, en azotes, perseguido, aguantando hambre, naufragado, pero todo esto me ha sucedido por causa de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces Pablo, si estaba naufragando, Señor, permite que venga un barco y nos salve. Nunca hizo esa oración, porque previamente un ángel le dijo, esto y esto y esto va a pasar, pero para que eso pase, que Dios te ha concedido a todos los que viajan contigo, hay que destruir el barco. ¡Qué tremendo, amada! Entonces Pablo no dijo, vamos a reprender esta tormenta, vamos a reprender esta tempestad porque vamos, no, porque Pablo ya sabía. Y yo creo con todo mi corazón que cuando desarrollamos disciplina en la oración, recibimos el poder de la anticipación. Entonces dejamos de orar el problema para orar y confiar en lo consumado, en lo que se nos reveló en el Espíritu. Porque dice la palabra que cuando estaba el barco perdido, un ángel se le aparece a Pablo y le dice, Pablo, no temas, yo sé que llevas 14 días aguantando hambre, están 14 días en ayuno, están a la deriva, pero es necesario que así suceda, porque Dios te ha concedido a todos los que en esta nave viajan contigo, que eran como 215 pasajeros o personas con tripulación y todo. Entonces, para manifestar la salvación que Dios quería manifestar en ese ambiente y en esa atmósfera en la que su hijo Pablo apóstol estaba, había que destruir el barco. Ahí es donde fracasamos, amada. Porque a veces no queremos enfrentar algunas realidades de la vida, porque pensamos que nos fue mal, me siento mal, esto es negativo para mí, porque Dios no me sana, porque Dios no me da, ¿por qué, por qué, por qué? Y entras en el mundo de los por qué, cuando eso ya está reconciliado en Cristo, ¿me estoy haciendo entender? Ahora, estamos en una etapa no, muy insípida, muy incipiente de ese entendimiento, pero te lo planteo acá, amada, porque esa es la realidad de la oración en el nuevo pacto. No, de hecho la comprendo. Es más, le preguntaba para tener mayor claridad y también conocer su postura, Ajá. porque, porque también en su momento comprendí en mi espíritu que es necesario orar desde lo consumado, desde lo que Sí, ya está hecho. sí, Entonces, como usted mismo decía, si ya nosotros, Cristo en la cruz, él ya pagó el precio, qué sé yo, por nuestros pecados, por nuestra salud. Entonces, nuestra oración debería ser desde gracias, de gratitud. Gracias por esto que ya hiciste y gracias ¿se entiende? Así es como oro. las acciones de gracias en la oración son la confirmación a través de las palabras de la anticipación que en mi espíritu entiendo. Ejemplo, enfermedad, listo. Tú oras con acciones de gracias porque eres sana, pero estás enferma. Pero tienes que ir al médico y tienes que tomar unas decisiones. Entonces, tú ya diste gracias porque con tu vida y con la gestión de tu vida y con las decisiones vas a manifestar la sanidad. Me estoy haciendo entender. Entonces, yo doy acciones Así de es. gracias previamente, pero me muevo en lo que el Espíritu de Cristo me mueve. Entonces, si debo ir al médico, si no debo ir al médico, si debo quedarme en casa y confiar en el Señor y hacerme mis remedios o bueno, o simplemente quedarme en casa y decir, Señor, aquí estoy, me sanas o me muero, como dijo alguien. Porque tu fe te alcanza para eso, porque tu fe te alcanza para eso, porque hay gente que no le alcanza la fe para eso. Hay gente que la fe no le alcanza, amada, para decir, Señor, aquí estoy, me sanas o me muero, y bueno, bien muerto. Entonces, sí, porque yo ya soy sano, ¿me entiendes? Hay gente que no le puede alcanzar esa sanidad, esa gracia o ese entendimiento. Hay gente que puede no alcanzarle. Pero entonces, amada, ahí está que parte de nuestra fe todavía está insípida, ¿ves? Incipiente, pequeña, inmadura. Estamos apenas, recuerda que si ponemos esto, que este ejemplo en términos generacionales, pues estamos en el rudimento, amada, de la fe. Y el rudimento es necesario, no podemos desconocer el rudimento. Sin el rudimento no podríamos llegar a lo perfecto. Entonces, en cuanto a la Es fe lo como que ayer, rudimento, estamos en el rudimento. Sí. sí, es lo que un poco ayer conversaba con María Luisa y le comentaba un poco, porque ella me decía, tenemos que entregar todo esto que estamos recibiendo. Entonces yo le decía, considero que en su momento tenemos que hacerlo,
pero lo primero es que la gente necesita tener el rudimento y de ahí comenzar hacia arriba, porque la gente hoy día no lo tiene. María Luisa le decía a la gente, si tú le empiezas a decir que no ore desde su necesidad, no ore esto, no te va a escuchar nadie, No, porque la no. gente no está preparada para eso. Vas a golpear, Exacto. vas a producir una acción-reacción y la reacción va a ser negativa. Y no Va a queremos que ser la reacción negativa. sea negativa, sino que queremos que la reacción sea sinergia. O sea, si nosotros Exacto. vamos moviéndonos y tú dosificas esto, la reacción que queremos es que la gente, aunque entre en este movimiento y le cueste, pero sigan moviéndose. No queremos causar esto, oposición. Exactamente, entonces le decía a María Luisa, yo creo que no es el momento, porque las personas no están preparadas para esto, porque la gente, tú fíjate, lo primero que pide es oración, oren por mí, oren por esto que me está pasando, oren por mi familia, oren por... Sí. Entonces, porque la gente no comprende, entonces si tú vas a decir, eso a eso Dios no le interesa, a Dios no le conmueven tus lágrimas, a Dios no le... que la gente se va a apartar, incluso se pueden apartar del Señor, Sí, porque sí, claro. que no comprenden el trasfondo, pero yo le decía, pero en la medida que las personas tengan el fundamento, tengan el piso, entiendan que fueron creados por Dios, diseñados por Él, apartados por Él, restaurados y recogidos y todo lo que se quiera que Dios consumó, algo, el propio Espíritu se va a encargar Sí, de que la persona sostenga esta palabra que sí, estamos claro. recibiendo, pero Claro que es así. el cimiento, o sea, la gente, chao, gente, se va. Y no se trata de que decir, bueno, no me importa, pero es que es un alma. Y Sí, es una persona que igual uno tiene que ocuparse, o sea, no las podemos soltar. Entonces, le comentaba un poco eso porque creo que es lo que debe ser y lo mismo que quizá uno se pone en la vereda de cómo uno inició. También ha sido un proceso de arriba, abajo, entonces uno va viendo que si a mí me hubieran dicho eso hace un par de años atrás, yo también me hubiera ido de la iglesia, porque claro. uno llega a la iglesia con una necesidad. Y si te Sí, están diciendo en la propia iglesia que no estamos para satisfacer tus necesidades, entonces la gente no entiende. ajá, Entonces, ajá. claramente uno se va, pero cuando uno ya va, Dios va operando en uno y los fundamentos, todos esos rudimentos se va, están ahí, ya después, pastor, no hay nada que a uno lo mueva porque uno ya está entregado a la causa nomás, Sí, pues nada que hacer. y además ya reconociste esa plataforma, ese fundamento que está en ti. Entonces ya no hay conflicto, ¿ves? Exacto, Porque ya, digamos, de alguna claro, manera superamos lo que yo digo, se superó el rudimento, superamos el rudimento. Lo superamos y al así superar es. el rudimento, pues uno puede avanzar a un grado de perfeccionamiento. Lo que tú dices, ¿no? Porque sin ese grado de perfeccionamiento, pues nosotros pues nos quedaríamos estáticos, uno no podría avanzar sin ese grado de perfeccionamiento. Por eso es que el rudimento es importante, pero acá el tema es, ¿hasta cuándo? Y como iglesia, como ministros, como quienes presiden en Cristo a una generación, los predicadores, los apóstoles, no hay un concilio que diga cuánto tiempo vamos a transicionar en cada rudimento. Por ejemplo, la fe en Dios. ¿Cuánto tiempo es saludable que la gente transite el rudimento de la fe en Dios? ¿Cuánto tiempo, María Jesús, es saludable que la gente transite la doctrina de bautismos? ¿Cuánto tiempo es saludable que la gente transite la imposición de manos? ¿Cuánto tiempo la resurrección de los muertos? Todo lo que dice Hebreos 6, rudimentos. Porque dice dejando ya, y parece que eso es rápido, o sea, no te puedes detener. Yo no te puedo decir, no, María Jesús, vamos a estudiar rudimentos un año. Yo creo que no. Es más, Sí, también comparto. esta escuela de liderazgo trata ese tema, de abordar ese tema, de ayudarte a identificar tus rudimentos para que rápido, dejando ya, vamos a dejar ya, ya es ya. O sea, no es inmediato, pero tampoco nunca. Entonces, ¿cuál es el término saludable para ello?
No hay un concilio apostólico. De los muchos congresos que tenemos apostólicos muy buenos y excelentes, pero no se ponen de acuerdo los hombres que nos presiden para decir, bueno, de aquí de este concilio salió esta verdad. Sí, es que pastor, yo también creo que ahí humildemente lo veo como un acto que no le corresponde tampoco del todo a una persona así, ni apóstol, ni pastor, ni nada, porque aunque, ¿por qué razón lo digo? Porque al final de todas las cosas, el crecimiento, por más Aló. ahí sí, micrófono. Te decía que se quedó pegado un ratico. No te escuché como 30 segundos, no escuché. Sí, le decía Sí, que creo que esa tarea tiene que ver con que no avanzamos todos juntos. sí, Lamentablemente el crecimiento se va dando paulatino, en unos más rápido, en otros más lento. Entonces no podemos decir vamos a hacer un año tal cosa o vamos a hacer 3 meses tal cosa, porque el crecimiento sigue dependiendo de Dios en la persona, en cada uno. Entonces yo sí. creo que la tarea es de cada ministro, pastor, apóstol, lo que sea, incluso los líderes que van poniendo dentro de la iglesia, es ir viendo cómo se va desarrollando cada persona, porque la persona, Cristo se expresa. Entonces, si uno está viendo que lo que la persona está manifestando, sí, que el crecimiento al final lo da Dios, no podemos crecer todos juntos a la par, es paulatino. Entonces ahí la tarea del apóstol, pastor o qué sé yo, o el líder es ir viendo las capacidades que cada creyente va manifestando, va expresando, y en esa medida nosotros podemos ver cuando una persona ya está como para ir pasando a otra etapa. Y la misma persona yo creo que va clarificando también ese tema. El punto es que a veces las congregaciones son tan grandes, hay tanta gente que no se da ese conocimiento de la persona eh, individuo, Específico. por decirlo así. Sí. No, Exacto. lo que yo propongo no es en términos de crecimiento de lo que le compete a Dios, porque obviamente yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo determina Dios igual de qué fase a qué fase. Yo hablo más de la parte académica de esto, de impartir el conocimiento, porque detrás de la impartición del conocimiento hay un aspecto académico, lúdico, metodológico, práctico, estratégico. Sin esto, la gente no puede llegar al crecimiento. Y hablando académicamente, es que no hay acuerdo en que académicamente cuánto tiempo tú debas enseñar rudimento, que creo que académicamente debería ser correcto. Debería decir, bueno, la doctrina de bautismo, 6 meses, 3 meses. Hablo académicamente, Entiendo. porque parece que hasta ahora estamos despertando a entender que el discipulado, el mentoreo, el coaching o el discipulado y la escuela que llamamos Sí. es una parte fundamental en el crecimiento de una fe preciosa y de una fe sana en los creyentes, sobre todo para entender, para tener estos entendimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, de la oración, porque la oración es algo definitivo en el cuerpo de Cristo, definitivo, para la correcta administración de todas las cosas. Bueno, voy a tratar de avanzar, amada, para que podamos pues ir más adelante. No os hagáis pues Para que semejantes no se a nos ellos. quede pegado todo. Sí, no os hagáis pues semejantes a ellos, bueno, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidas. Y aquí empieza a decirles, vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro, nuevamente Padre, pues ya hablamos de la posición de hijo. Que estás en los cielos, pues un reconocimiento a esa autoridad, al gobierno superior, a la supremacía de Cristo, a la supremacía de Dios, a su dimensión de conocerlo todo. Santificado sea tu nombre, pues obviamente porque lo que se conoce en el cielo y lo que se conoce de Dios debe y necesita ser expresado a través de personas. Esas personas que expresan lo que es Dios son los santificados. Por eso santificado sea tu nombre implica que cuando Dios se revela a alguien, la naturaleza de ese alguien cambia para convertirse en una expresión de Cristo. Por eso santificado sea tu nombre. La primera petición del Padre Nuestro, venga tu reino. Y no es una petición de necesidad, ¿ves? Porque Dios sabe de qué tienes necesidad, pero reino para Dios es la prioridad, ni siquiera lo plantea como una necesidad. Cuando tú vas al capítulo 6, el verso 30, que Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesús plantea la búsqueda del reino no como una necesidad, sino como la prioridad de la vida. Ahí es que cambiamos necesidad por prioridad. Si es prioridad, significa que no puedo vivir. Si es una necesidad, da espera. Y en esa Ujú. dimensión es que hay gente que cree que Dios es una necesidad para sus vidas, por eso no es prioridad. Como el congregarse. Para algunos el congregarse es necesidad. Como tienen la necesidad de congregarse, pues es necesidad, algún día iré, algún día me congregaré, puede esperar, hago otras cosas. Pero cuando es como dice Pablo, no dejes de congregarte porque hay una vida corporativa que se manifiesta y es prioridad. Entonces tú le das prioridad a ello, ¿ves? Es más, en Cristo le damos prioridad a aquello que no es necesidad. ¿La Mm. oración qué es? Cuando la oración es necesidad, pues tú un día oras y otro día no. Pero cuando es prioridad, tú sabes que es la vida. Tu vida depende de la oración. La oración es lo que la respiración al cuerpo. Tú no puedes vivir sin respirar, ni un minuto siquiera. Por eso es que la oración es al sustento de la vida espiritual, lo que la respiración es a nuestra existencia, a nuestra vida. Entonces ahí en el versículo 10 está la primera manifestación de petición, si lo ponemos así, venga tu reino. La primera petición, la necesidad de que el gobierno de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios en el reino de los cielos, en esa forma, en esa figura se establezca y venga. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí hay una progresión del conocimiento de Dios. Y aquí dice, cuando viene el reino, se establece el reino, se hace la voluntad de Dios, entonces se expresa el cielo. Por eso, como en el cielo, así también en la tierra. Un proceso de transformación, ¿ves? En todos los ámbitos, porque si viene el reino, pues se transforma, porque el cielo se asienta en la tierra, el cielo aterriza, digamos, que son los pensamientos, los deseos, las palabras de Dios. Por eso dice allí, así también en la tierra, el proceso transformador, social, si lo Mm. quieres, individual, Claro. familiar, colectivo, global de la iglesia. Luego viene una petición que parece que fuera necesidad. Versículo 11, parece que fuera necesidad. Ah, pues pastor, pero el pan sí, porque pues tenemos necesidad, o sea, el alimento es necesario, porque ahí dice el pan nuestro de cada día. Pero resulta que Jesús aquí no está hablando en términos alimenticios ni dietarios, ni de sustentar el Ujú. cuerpo. Recuerda que está hablando de hijos que se dirigen ante el Padre en Él una es el dimensión alimento. de entendimiento espiritual. Entonces, el pan nuestro de cada día habla de lo siguiente. Señor, lo que alimenta mi alma y lo que alimentará mi alma, dámelo hoy. ¿Qué significa eso? Porque el pan nuestro de cada día, te lo pongo en esta perspectiva. Tú necesitas comer toda la semana, de lunes a lunes. Entonces, voy a ponerlo en términos de literalismo. En el literalismo tú dices el pan de cada día, o sea, dame el almuerzo, el desayuno y la cena de toda la semana, hoy, ¿cuándo? El lunes. Entonces te llega unos bultos, unas grandes cajas de remesa y de provisión, porque el pan nuestro de cada día de esta semana me lo das hoy, entonces te lo anticipó el lunes, te dio toda la de la semana. ¿De qué está hablando aquí? Que la plenitud de Cristo que he de conocer durante toda mi vida me la des hoy.
O sea, habla de que en la oración alcanzamos un entendimiento de lo consumado y lo pleno, ¿ves? No está hablando de que Dios te dé el pan. Señor, hoy voy a hacer, no sé, una paella, dame los ingredientes. No, eso no está hablando jamás, porque eso no es una necesidad para Dios, eso es una prioridad de la vida humana. Por eso es que en el reino ya se solucionó todos los problemas de la existencia, con Cristo. Y aquí, danos hoy el pan de cada día, no está hablando de que, a ver tú cómo te alimentas hoy, a ver cómo pagas tus deudas, no está hablando de eso. Está hablando de que el alimento espiritual que es Cristo y que su plenitud me habite hoy, para que yo pueda administrar esa plenitud todos los días de mi vida, ¿ves? Luego dice, bueno, habla del aspecto social, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Habla del aspecto social, del interactuar, pues del perdón, entre otras cosas, y todo lo que conlleva allí. Lo que tú lees allí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, en los manuscritos más antiguos, dice un comentario que esa parte fue añadida después en una traducción, tuyo es el reino, el poder y la gloria. El asunto acá es que no desentona, no desentona porque tuyo es el reino, claro, el reino es de Cristo. Cristo es el rey del reino, Él es el supremo, el soberano de todos los reyes de la tierra, el emperador máximo es Cristo. El reino es de Él. Él tomó el reino que le dio su padre, entonces no hay ningún problema allí. Parece que esa era una nota al pie que luego se incorporó al texto, ¿entiendes? Pero no desentona, entonces la dejaron allí. Tuyo es el poder, obviamente, el consumador de todo el poder, quien es la plenitud de Dios, quien tiene toda la supremacía del poder, pues Cristo. Y la gloria, pues obviamente el resplandor máximo de la gloria de Dios es Cristo, ahí está. Entonces creo que por eso, inmutable por los siglos de los siglos. Amén. Digamos, en los términos, el Padre Nuestro iría hasta, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hasta allí iría el Padre Nuestro. Ahí está, mi amada. Esa es la perspectiva de la oración del Padre Nuestro que luego apostólicamente se desarrolló en la iglesia. ¿Y por qué dice acá no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos, líbranos Bueno, del mal? ese ya sería una afirmación o un texto por fuera de lo que, digamos, se conocería como el Padre Nuestro, ¿no? Ese sería ya un texto de más abajo, ya por fuera de la oración como tal que se conoce como el Padre Nuestro, que habla nuevamente del perdonar y ser perdonado, que es un énfasis que hace ahí en el Padre Nuestro, porque obviamente recuerda que Jesús está hablando desde lo que no ha sido consumado, y parte de lo consumado fue el perdón, la justificación y la gracia del perdón. Por eso creo que hace el énfasis allí, porque en esa oración Jesús responde a la necesidad del alma, primero de entender cómo está sustentada en la palabra de Cristo y en el conocimiento de Dios como Padre. Si nuestra alma ha de ser sustentada por Dios, entonces nuestra alma va a tener que conocer a Dios como Padre, porque Padre implica que Él es el Abba, el sustentador, el nutridor, la fuente de mi alma es Él. Por eso el Padre nuestro, digamos en este caso, esta oración inicia con ese conocimiento. Padre, tu alma, mi alma debe conocer, la gente debe conocer a Dios como Padre, no como el genio de la lámpara que pido y Él me da. No es así. Gracias, Señor. Muy bien, amada, déjame suspender la grabación.